Buenas tardes, chicos y chicas, ¿cómo han estado? Vamos a empezar nuestra clase de la cátedra. Para el día de hoy vamos a iniciar con unos anuncios muy importantes para que los tengan presentes. Pues el primero es que la otra semana, por la actividad pues, de la semana universitaria, no va a haber clase. Por lo tanto, hubo unos cambios en el calendario académico, en el calendario que nosotros tenemos, que en el programa se puede observar estos cambios, entonces lo pueden revisar, ese programa se encuentra en la carpeta, en el Drive, en la carpeta compartida. También otro anuncio, que es una invitación para que vean la película que no pudimos ver en la primera sesión. Les vamos a compartir el link, pues para que la vean cuando tengan tiempo, cuando quieran verla, pues aprovechando este espacio. Y ya con estos anuncios vamos a iniciar con la profesora Edna, quien nos va a hablar de los temas que vimos la semana pasada, que fueron los conceptos de pena y para esto, pues tienen que recordar que la profe Edna siempre nos habla de los temas que vemos en las sesiones anteriores, de las cuales los estudiantes que hacen las actividades pues desarrollan y ella lo que nos permite es poder entender más estos conceptos y poderlos anclar a nuestro conocimiento. Entonces, bienvenida, profesora Edna. Gracias, Erika, por la presentación. Y no sé si Evi puedas colocarla un poquito más grande porque se ve súper chiquita. O si quieres, pues yo presento. Si quieres, yo entonces presento porque sí se sigue viendo muy chiquita. No sé si ahí estén viendo o entren en incompatibilidad con pantalla. Sí, Se profe, ve se ve. bien. ¿Sí se ve bien? Listo. Y entonces, bueno, el recorderis, bueno, el recorderis de hoy pues es sobre pena y responsabilidad que trabajaron con el profe Antonio la sesión pasada y pues la idea es dejar como algunos elementos claves que queremos que se lleven de ese concepto para sobre todo segundo módulo, bueno, en general para sus vidas. Y pues la idea es que trabajemos sobre estos cuatro elementos que, bueno, esta sí estaba un poquito más densa, ¿no? Pena y estructura social, derecho penal, en general las discusiones sobre el concepto, que nos imaginará que en la tesis yo también la estoy trabajando, fin de la pena y el triángulo que les decía alguna vez en una sesión de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, y pues ahí cómo se constituye también la responsabilidad de una persona en materia penal. Entonces, esta primera lectura que les compartieron de contexto sus compañeros y compañeras de Roché, queríamos recordarles lo importante que es mirar que detrás de toda una estructura penal y toda una estructura política criminal hay tres elementos claves que articulan las decisiones políticas, ¿no? Entonces está la política como las priorizaciones científicas de la peligrosidad y los perfiles. Entonces recordemos acá eso que veíamos de la lectura del Lombroso y cómo eso toma una prioridad específica cuando unas decisiones políticas lo enmarcan a esas decisiones. Y pues yo creo que acá recordar lo que pasó también con lo más cercano del COVID nos permite ver que la ciencia no se mueve ya dentro de este margen que nos vendieron alguna vez del margen objetivo, sino que siempre hay unos márgenes subjetivos que articulan las decisiones científicas. También se determina políticamente los criterios de atención y tratamiento de la población, si ese es el enfoque de la política criminal, y las formas de castigo, las que son prioritarias para el contexto social o para algunos márgenes políticos que se determinan. Está también la línea económica, entonces pues Ruche les contaba un poco del contexto de cuál es la pena moderna y por qué se determina que la cárcel se debe priorizar en el marco de procesos del sistema capitalista, de la transición entre feudalismo e industrialización,
y también las márgenes y consideraciones sobre algunas clases sociales sobre las que finalmente hoy en día sigue recayendo ese tipo de castigo y priorizándose la cárcel para ese tipo de personas. Y el margen social, en donde esta base y este colchón cultural y de convivencia pues dan lugar a las decisiones anteriores, y también la relación histórica que poco a poco se va creando, bueno, con el tiempo se va creando en una sociedad en relación con la seguridad. Entonces, que la seguridad la debe mantener un ente, que la debe mantener varios, que hay una determinada sensación, como al principio veíamos, que es la seguridad, y esta sensación se publicita y se posiciona en los medios de comunicación. Encontramos un segundo elemento en esto para que se lo lleven, y es estas transiciones, que no se les olvida. Entonces pasamos con unas priorizaciones en Edad Media y la relación con el castigo corporal, y por ejemplo eso es algo muy presente de la mixtura que está en Colombia, bueno, en general en Latinoamérica, por ejemplo, en la jurisdicción indígena. Entonces, hay un castigo corporal y el látigo hace parte de esos castigos, porque también hay una interrelación entre los castigos que se vivenciaban acá de la cultura nativa y también los castigos que se proponen y se imponen judeocristianos. Y bueno, ya en la edad moderna y las priorizaciones de edad moderna con la cárcel, y esto de pronto algún día, si van a leer Vigilar y Castigar, van a ver un relato muy cruel de cómo se daba ese castigo corporal, y pues a mí me gusta mucho relatarlo, no porque sea para favorecerlo, pero es muy gráfico en que antes esto, el castigo era público, en la plaza pública, y pues, nuestros próceres son como una evidencia de eso, mientras que ahora se esconde en un lugar oculto a la sociedad, ¿no? Que entre menos evidencia mejor. Y pues ya ahorita también hacemos una transición, y pues recientemente pasamos por el 11 de septiembre, que nos trae a memoria lo que pasó con las Torres Gemelas, y entonces el riesgo acá ya implica también unas consideraciones sobre, pues ya vamos a perseguir al que tenga cierto rasgo, cierto patrón de que vaya a delinquir. Y finalmente aquí, entonces, recordarles, por ejemplo, algunas cifras en Colombia en relación con el hacinamiento carcelario. Y pues 3 puntos donde hubo una subida, incluyendo en este momento donde los centros de transición, o los pues, que se conocen como URIs, tienen un pico enorme de hacinamiento, y generalmente en nuestro contexto nacional están relacionados con conflictos sociopolíticos no resueltos. Entonces, paro nacional es el que se evidencia ahorita. En el Bogotá hubo un pico en centros de reclusión inmenso, antes no había centros de transición, y en los paros del 70, con todo esto de los movimientos civiles, también se evidencia el uso pues indiscriminado de la cárcel. Ahora, ya con este contexto podemos entrar a mirar el concepto de derecho penal. Entonces, finalmente, este es el resumen del concepto para que se lo lleven. Eso todavía tiene grandes discusiones, pero pues nos vamos a acoger a este. Entonces, el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que asocian al delito cometido o de probable comisión penas, medidas de seguridad y sanciones reparatorias de naturaleza civil. Y pues digo que eso está en discusión porque penal, criminal, eso es una discusión histórica. A veces se ata a lo sociojurídico, a veces a lo social nomás, pero pues vamos a dejar que lo penal en nuestro contexto colombiano se relaciona con lo jurídico y con esta estructura normativa que tiene relación con la comisión de un delito, la comisión o la probable comisión. Entonces, esta persona no se sabe aún, no se ha comprobado aún que cometió un delito, y se le impone una medida de aseguramiento. Entonces van a escuchar en las noticias cosas como, ay, lo dejaron en libertad porque esta persona no cumplía con estos estándares para aplicar una medida de seguridad, pero pues no es libertad, libertad, ¿no? Sigue amarrado a un proceso penal, sino que no paga una medida, no, pues no se le establece una medida de aseguramiento, y por lo tanto, y pues les cuento acá que hay personas que duran 3 años con medida de aseguramiento y finalmente no son condenadas, y tú cómo le reparas esa sanción que se le ha impuesto a esa persona después de que finalmente no era responsable de la comisión de ese crimen. Y pues recordemos,
también lo criminal relacionado con el castigo a los comportamientos más lesivos para la convivencia de la civilización, del país, de la comunidad de la que estemos hablando, en este caso Colombia. Ahora, un delito. Una conducta es valorada, entonces rememoremos a Arturo, que hablaba de, hay diferentes conductas que pueden conducir a un conflicto y un delito ya es una conducta muy rechazada por la sociedad, que está, hay un actor acá principal y es el Estado, que lo sujeta al poder punitivo del Estado. Y hay un concepto prejurídico, pues, un debate que es un crimen. Eso pues amplía más la comprensión de lo penal. Y además tiene esta estructura. Entonces hay un hecho, hay una consecuencia jurídica, entonces no solamente es un hecho que ocurre, sino que tiene una consecuencia, una sanción, y dos elementos. Entonces atraviesa un proceso y también está ligado a un contexto social. Entonces se busca castigarlo, pero también se busca que pues no se cometa ese hecho de otras formas. Y sin duda, como veamos al principio esto del conflicto, hay tres sujetos relacionados que no se pueden evitar. Un sujeto activo, que lo vamos a denominar en grandes rasgos victimario, un sujeto pasivo, víctima, y el Estado, que lo vamos a relativizar en relación con la comprensión de la comunidad y la sociedad también, ¿no? Entonces, a veces nos acostumbramos a ver que lo representativo, como, no sé, el alcalde, el presidente, es solo el Estado, y cuando uno entra a evaluar las comprensiones de Estado, también vemos que nosotros hacemos parte de esa estructura. Ahora, finalmente, también los fines de la pena. Bueno, pero a ver si me demoro acá. No. Son los tres enfoques que ya vieron con ese súper video de los marranitos. Realmente felicitamos muchísimo a ese grupo. Creo que ningún abogado hubiese podido traducirlo de mejor forma. Pero pues estas discusiones, ¿no? Entonces, las discusiones modernas en general a los fines de la pena, y aquí lo que se evalúa es como toda esta transición, no está el capítulo de Los Simpson, pero como de juzgar a todo mundo y condenarlo y quemarlo en plaza pública a, bueno, esto tiene unas consecuencias sobre la vida de las personas. Entonces vamos a tener que medir todo esto y pues acá becaría y como, bueno, hay que mirar la proporcionalidad aquí, si esta persona cometió el delito, es una falsa acusación. Se centraliza también el tema de la cárcel, pero pues al menos acá se introduce algo muy importante en términos de garantía, que es el proceso. Y empiezan pues ya las teorías absolutistas o retribucionistas, justicia y venganza, ojo por ojo, pero pues acá hay una consideración de si venganza es justicia, toda esta discusión, y pues centralizada en la reacción más que en nada, ¿no? También aquí la idea es conducir esta reacción inmediata que tenemos y esta furia inicial de, bueno, me raponearon el celular, vamos a darle un puño, vamos a golpearlo y conducirlo a otros entes para que esa ira se mengue de otras y se tramite de otras formas. Y se centralice también a más el uso de la fuerza, pues ese es el sentido del Estado. Las relativas más interesadas en la protección de los intereses sociales, muy anclados y son los que visibilizan las realidades y necesidades sociales en primer lugar, y con dos teorías o dos líneas importantes acá: la prevención general, es decir, que se intimide tanto a la sociedad con el uso de la fuerza que no surjan delincuentes, eso es cuestionable también, ahí para que lo piensen, y la conciencia social de la norma, es decir, respetar la norma porque existe, eso también hay que evaluarlo. Y pues se lo sugerimos también en el hilo de tweet, ¿no? La seguridad y las requisas hay que aceptarlas porque sí, o también hay un margen de pensarlo en el marco de los derechos, de la constitucionalidad de los mismos. Y la prevención especial, pues que se concentra más en el individuo con la imposición de un castigo con dos objetivos: uno, mejorar su comportamiento, y otro, evitar que reincida, también con sus variables, ¿no? Entonces vamos a imponer unas determinadas sanciones y la persona no está interesada en un proceso de resocialización, bueno, pues bastante improductivo va a ser. Y evitar que reincida, pues también condiciones sociales hay que evaluar ahí de apoyo en general a la sociedad. Y la mixta, pues que acá nos trae un debate, que creo que ya se me está acabando el tiempo, pero con el que también quiero que se lleven este concepto, que lo hemos discutido un montón y no está tan claro, que es el de los bienes jurídicos, ¿no? Entonces,
este término sí quiero que se lo lleven, ¿no? El bien jurídico como la genuina expresión consensuada de la voluntad de los miembros de una comunidad, como expresión jerarquizada de aquellos intereses que se estiman esenciales para el funcionamiento del sistema social. Y quiero que se llene el concepto con todas las críticas, ¿no? Entonces, expresión consensuada de una comunidad que se materializa y, bueno, decide además se define en un estado con un contrato, pues que yo nunca vi que nos sentáramos a hablar sobre ese contrato social. Entonces, ese consenso, pues hay que evaluarlo y siempre está en tensión por justamente no existir. Es una idea que se quiere alcanzar, pero no existió una reunión donde se firmó un contrato y se hizo inicialmente, aparte de algunos acuerdos que se hacen en, por ejemplo, en la Constitución. Pero pues ya con esta expresión ya vemos que hay una valoración en sí de lo que se quiere proteger de una comunidad. Y eso hace mella en lo que queremos trabajar en el módulo 2, y es que para cumplir esos fines es necesario que se dé una difusión social y un posicionamiento social de esos fines, ¿no? Y eso implica una mediatización de los mismos. Ahora, generalmente lo que vemos en medios de comunicación es que se confunde el resultado con la conducta. Entonces, por ejemplo, si matan a alguien, no, esto es completamente sancionable y reprochable para la sociedad, pero no se mira y analiza todo el contexto y todas las versiones que hay detrás de la comisión de ese delito. Y, por ejemplo, puede ser que haya una situación de legítima defensa o puede que haya un contexto, o sea, hay muchísimos contextos que se simplifican en la evaluación y el rechazo de una conducta. Y aquí el triángulo famoso del que siempre hablamos, pero solo quiero que se lleven una idea de cuándo se constituye una responsabilidad penal. E incluye estos elementos en ese orden, ¿no? Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Entonces, tipicidad. Nos vamos a imaginar aquí que hay una conducta y que tú la vas a intentar describir de la forma más detallada para que la persona sepa bien si su conducta es delictiva, ¿no? O sea, imaginariamente todos leemos el Código Penal antes de cometer un delito. Y no solamente es por eso, sino porque si se deja bien detallada sabemos cuál es el comportamiento que es rechazado y estipula la protección del bien jurídico. Y pues acá hay todas unas discusiones teóricas y filosóficas, pues que si quieren profundizar, queda la invitación abierta, pero también pues cuando se entiende que alguien actúa libremente, eso sigue en discusión en la disciplina del derecho. Muy importantes dentro del tipo penal que estén los sujetos que veíamos antes y un verbo rector, ¿no? Matar, hurtar, bueno, como esos verbos que especifiquen qué tipo de conducta es. Y los principios acá que nos enmarcan esta evolución moderna en el marco de que esto debe ser la última fase de la resolución del problema o del delito, bueno, lo que se haya cometido, o sea, debe ser la última opción porque las consecuencias que traen pues el castigo penal y cómo se enmarca ahorita el castigo penal son inmensas, no solamente para el individuo, sino para toda la comunidad y para su tejido familiar y social más cercano. Y pues que está atado al Estado y la decisión política. Y ya, 2 minutos y ya acabo. La antijuricidad, el segundo elemento. Entonces, acá hagamos una identidad entre lo ilícito, o sea, lo ilegal, y lo culpable, que detrás de todo tiene como esta comprensión del pecado. Y entonces, ¿qué significa? Que si se viola la ley, se viola el bien jurídico. Esa es la asimilación que debemos hacernos en la mente, que es antijuricidad. Y puede ser, pues tiene una fase negativa, entonces se evalúa si hay causales de justificación, no sé, ira, intenso dolor. La persona estaba bajo unas condiciones en donde no podía comprender adecuadamente la violación de la ley que estaba cometiendo. Inmaterial, entonces acá es solo poner en peligro el bien jurídico, ya hay como unos, bueno, eso se mide como en agravantes y atenuantes y toda esta cosa, ¿no? Entonces, si pone en peligro, pues no es tan grave como si lesiona al bien jurídico. Y finalmente la culpabilidad, que de pronto los que están estudiando psicología y pues toda esta rama también trabajo social, se centra más en la comprensión del ser humano
y pues como la teoría del sujeto que está detrás y cuando esa conducta se considera responsable. Y aquí 3 elementos fundamentales: que tenga capacidad, es decir, un desarrollo cognitivo importante para conocer que eso, pues que tiene la voluntad de dañar ese bien jurídico. Por ejemplo, aquí les traía el de menor de 14 años en términos penales, pues no puede consentir relaciones sexuales, ni pues comprender, se puso a llover, ni comprender como todo este sentido, pero el mayor de 14 años sí. Hay una diferenciación con la mayoría de edad en términos constitucionales. La conciencia de la antijuricidad, es decir, por ejemplo, acá, esto que se llama dolo y culpa, pero el ejemplo típico es el borracho que conduce. O sea, ¿cuánto sabe el borracho si eso es, o sea, si puso en riesgo el bien jurídico o no? Y el último paso de esta culpabilidad es la exigibilidad de la conducta. Entonces, ¿esta persona podía optar por otra conducta? Es finalmente la pregunta que uno se debe hacer. Y pues le remito como al intenso dolor. Entonces, yo estaba bajo tal gravedad, o también la típica de yo tenía unas condiciones, y ese es uno en donde la culpabilidad no se amerita. O sea, estaba bajo tantas condiciones de hambre y necesidades que no podía optar a otra cosa que hurtar ese pan que había en esa panadería. Hay otras cosas que ponderan los medios de comunicación, pero este elemento es para que se lo lleven. Claro, podía optar por otra conducta y listo. Esos son los elementos que quiero que se lleven hoy claros y que apliquen al análisis de las noticias pues, que les vamos a compartir. Ya vamos a seguir como tal con el invitado y se van a reír porque el invitado soy yo. Pues básicamente yo soy su asistente de comunicaciones, la que siempre presenta como a las personas aquí. Pero pues en esta ocasión voy a estar un poco más metida en esta cátedra porque pues justamente estamos tocando un tema en el que pues he tenido la posibilidad de pues profundizar bastante. Entonces, digamos que pues el día de hoy, bueno, antes que nada, soy Tatiana Buitrago, soy estudiante de Trabajo Social de 9º semestre, practicante en comisarías de familia. Actualmente pertenezco al Centro de Pensamiento Postpenados. También fui parte de la ejecución y realización de un proyecto piloto en son a la pues también como estigmatización de la población postpenada y pues también el fortalecimiento de capacidades y habilidades y la atención psicosocial a mujeres pospenadas. Entonces, digamos que justamente en el proyecto que tuvimos la oportunidad de realizar con algunos de compañeros que también están aquí presentes, justamente uno de los ejes focales que tratábamos con las mujeres pospenadas era todo el tema de los estigmas, los prejuicios y los estereotipos, todo lo que justamente he venido tratando en esta sesión. Entonces, antes que nada, antes de comenzar como tal con esto, quisiera pues hacer una pequeña dinámica, muy pequeña, solo para que alcen la mano. Yo quiero que me alcen las manos las personas que en algún momento sientan que alguien los ha juzgado o ha puesto un estigma, un prejuicio o un estereotipo encima de ustedes. Ese contador sube como loco. Vamos, 48, 50, 55, 58, 60. Bueno, como podemos observar, la gran mayoría, ya si quieren podemos ir bajándolas, la gran mayoría hemos sido parte de esto, ¿no? O sea, creo que es la temática que de pronto podemos sentir más cercana, porque justamente es algo que nos ha tocado a todos y nos ha tocado de múltiples maneras. También quiero preguntar nuevamente para que vuelvan a alzarme la manito, ¿quiénes
han impartido prejuicios, estigmas o estereotipos hacia otras personas. Entonces, otra vez vemos como nuevamente esa lista sube y sube, tenemos 52 personas, como 54 personas con la mano arriba. Sí, cambiarte de andén por la noche cuenta como prejuicio, pero ahorita vamos a hablar de eso justamente, como de cierta manera, pues tenemos una serie de concepciones. También, no sé si se acuerdan cuando el profe Alejo Vargas hablaba sobre como la seguridad y como las experiencias que tenemos generan que la seguridad se pueda cambiar. Entonces él hablaba de un vecino que habían atracado en el barrio, entonces para él es un lugar inseguro. Para ti cambiarte de acera en la noche, pues también puede ser como esta concepción de seguridad y cuenta como prejuicio, porque de pronto, ¿por qué te estás cambiando de acera? ¿Por cómo viste? ¿Por cómo actúa la persona? Entonces vamos a empezar. Y sí, a veces también es necesario, también es un reflejo de supervivencia. Entonces, digamos que vamos a empezar a desmenuzar un poquito. No sé si ya, si me pueden hacer el favor, mis compañeros de la cátedra, de compartir las diapositivas que les mostré para poder desmenuzar un poco este tema. Entonces, digamos que, pues como les decía, y como se dieron cuenta, todos muchísimos levantamos la mano, tanto como ser parte de reproducir estigmas, como ser parte de la comunidad a la que afecta, ¿no? El estigma. Pero entonces, digamos que, pues justamente por eso es un tema como tan cercano a nosotros, porque realmente es algo que a todos nos ha tocado de alguna manera. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los medios de comunicación y la reproducción de estigmas. Pero antes que nada, vamos a empezar desglosando un poquito el hecho de diferenciar, porque ahorita, por ejemplo, durante la sesión, todos ustedes usaron como 3 conceptos que son muy similares como sinónimos. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Que son, pues, el concepto de prejuicio, estereotipo y estigma. Los sentimos muy cercanos, realmente son conceptos cercanos, no se le va a negar a nadie. Pero, pues, digamos que tienen ciertas cositas muy pequeñas, puede ser, que los hace diferentes, pero que eso nos va a ayudar de pronto a aclarar un poquito nuestra perspectiva y de pronto en qué es lo que hemos reproducido realmente o qué es lo que construimos también. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en primer lugar, vamos a abordar pues, los prejuicios. Entonces, digamos que como prejuicios podemos entender como todas esas preconcepciones o preconceptos que tenemos de algo o de alguien, generando así, como lo dice su palabra, un prejuicio. Entonces, es un juicio de valor, un juicio previo antes de conocer sobre una situación, una cosa o una persona. Entonces, digamos que podemos tener un prejuicio respecto a esta clase. Entonces alguien estaba inscribiendo la materia y entonces se llama la normalización del crimen versus la estigmatización del criminal. Y de repente como que dice como, uy, pero de que, o sea, pero no sé, no se me ocurre, pero van a enseñar a delinquir o alguna cosa así re random. Entonces, ese es un prejuicio que lo hacemos antes de conocer, no necesariamente sobre una persona. Como les digo, por ejemplo, sobre la cátedra pueden existir los prejuicios, un juicio de valor antes de. También sobre los sujetos, sobre las personas. Entonces,
Por ejemplo, me encanta que me ayuden ahí a pensar eso. Freddy nos dice que él leyó en Mayef que defendían a los criminales y que tenían una conclusión muy absurda. Entonces, eso es un prejuicio. No se han acercado a conocernos, no se han acercado a comprender cómo esta dinámica que trae la cátedra, que también está resguardada un poco por el mismo centro de pensamiento. Entonces, digamos que sacan juicios de valor a la deriva. También lo hacemos con las personas, ¿no? Entonces, los prejuicios no necesariamente tienen que ser negativos. Por ejemplo, ese es un prejuicio negativo, pero, por ejemplo, un prejuicio, no sé, positivo puede ser como, ay, esta persona que es tan carismática y como tan amiguera, debe ser una persona muy feliz y debe tener como la vida resuelta. Eso es un prejuicio que puede ser positivo porque pues qué bonito que te tilden de esta manera, o sea, que eres feliz, de que esto, pero eso no necesariamente es lo que está pasando en tu interior. O, ay, esta persona siempre hace mala cara, o sea, está serio, eso es re enojón. Entonces, digamos que estos prejuicios, como les digo, o sea, concretando, por un lado, pueden ser positivos o negativos, aunque de cierta manera, pues es una preconcepción, entonces no debería existir, pero existe, o sea, siempre lo estamos formulando constantemente en nuestra cabeza porque es imposible no hacerlo, porque venimos también de una de la supervivencia, ¿no? Entonces también lo que decían, yo me cambio de acera porque es que también no voy a afectar mi seguridad, prefiero seguir mi instinto. Entonces, como que está esto, el prejuicio puede ser puesto en una persona, en un objeto, en cualquier cosa, en una situación. Entonces, eso es por el lado de los prejuicios. Siguiente diapositiva, por favor. Ya cuando hablamos del estereotipo, digamos que yo lo defino como algo más grande. Entonces, es un poco más grande que los prejuicios, porque estas ya son todas estas concepciones y características que le atribuimos a un grupo poblacional. Entonces, estos se dan pues por la percepción propia, ya sea como yo tengo una experiencia y esta es mi percepción al respecto, también por el contexto social y por la cultura. Entonces, esto genera que llenemos de significado los objetos, las vestimentas, las formas de expresarse, las formas de ya relacionarse y el comportamiento, las acciones. Entonces, esto hace que lo definamos, o sea, definamos todas estas cosas y los encasillemos a los individuos que tienen ciertas características. Entonces, ya no estamos hablando de como esta primera impresión que nos da alguien así, obviamente casi que pasan al tiempo, ¿no? Entonces el prejuicio es esta primera impresión que me está dando esta persona que abrió la cámara ahorita para jugar al lobo y se me quedó que porque tenía la tez de la luz más oscura era el lobo. Entonces fue mi primera impresión. Pero ya cuando empezamos a atribuirles cargas a todos los objetos y la vestimenta que tiene una persona, es cuando empezamos a estereotipar. Entonces, el ejemplo más común y que probablemente a todos nos dijeron de pequeños era como a los niños les gusta el azul y a las niñas el rosado. O sea, y lo separamos ahí. O el estereotipo que yo digo que de pronto uno reproduce bastante es como con la cuestión de que, pues si uno ve a un hombre con cabello largo, ropa negra, unas botas también alticas y chaqueta de cuero, de una vez lo encasillamos a que es un metalero. Entonces, ¿por qué lo encasillamos con un metalero? Porque le hemos dado unas atribuciones a esa chaqueta, a ese pantalón, a esas botas, a ese cabello, que cuando se unen conjuntamente crean el metalero, según el pensamiento rápido que vamos creando en el momento que conocemos a las personas. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Ya por último, pues tendríamos el estigma.
El estigma es el más feo, el más feo porque ahorita podríamos discutir eso porque es bastante interesante. Pero bueno, el estigma es el más feo, o lo veo yo así, porque es ya cuando es una marca. ¿Qué es una marca? Es una cicatriz, es algo que no se puede borrar, es algo que no podemos quitar como tal fácilmente. Entonces, el estigma es algo que se impone y pues digamos que son una serie de características negativas que la sociedad asume sobre un grupo social. Entonces, por ejemplo, un estigma social que recae, por ejemplo, sobre el delito, el crimen, sobre la persona que cometió un crimen, la persona que pasó por un centro penitenciario o que está todavía allí. ¿Cuáles son esos estigmas que recaen directamente sobre esta población? Son deshonestos, son violentos, son desobligados, pues delincuentes, son peligrosos. Entonces, digamos que empezamos a generarle una serie de atributos muy específicos, unas características negativas que ya se le atribuyen a ese grupo social. Entonces, un pospenado que no sea así, no existe. O sea, en el son del estigma. No solo con los pospenados, con todas las poblaciones existe de alguna manera este tipo, es que quiero ver sus mensajes, este tipo de impactos y que se quedan allí casi que como una cicatriz, como si acá en la frente no la pusieran. También tristemente, por ejemplo, el caso que pusieron hoy en Caso Cerrado, entre ustedes, pues, sus exposiciones, pues es un caso que pasó hace poco. Entonces es como dos hombres no se pueden besar en la calle porque tienen una mancha aquí para las personas y es lo peor del mundo porque según ella estaban haciendo de todo cuando realmente solo se estaban dando un beso. Entonces digamos que los estigmas por eso son mucho más fuertes, como que es una palabra que ya deja el sello, la marca allí. Bueno, voy a seguir y ahorita miramos las preguntas como tal. Siguiente diapositiva, por favor. Porque esas preguntas están bastante interesantes. Entonces, digamos que, pues ya teniendo esta contextualización de que tenemos 3 prejuicios, estereotipos y estigmas, ya vamos a empezar a puntualizar un poco en algo que es lo que los reproduce constantemente, que es lo que de manera reiterativa nos hace como generar pues una coyuntura, ¿Alguien levantó la mano? Es que me sale la fila, no sé si alguien la levantó o solo son los que no la han bajado. Bueno, si quieren, hablen, me interrumpen. Bueno, el caso es que pues los medios de comunicación efectivamente pues son una parte esencial para la sociedad. Entonces, digamos que pues tenemos que los medios de comunicación cobijan todos los canales e instrumentos que pueden transmitir información a la sociedad, pues acerca de una gran variedad de temas. Entonces, actualmente, de hecho, vivimos plagueados de una gran cantidad de medios de comunicación. Entonces, digamos que en un principio, pues el retrato utópico, lo más bonito que podría ser un medio de comunicación, es que deberían ser canales estériles que pues pasan datos de un punto A a un punto B, pero pues resulta como tal ineficiente ese canal estéril, porque pues realmente la transparencia de los medios de comunicación y sus intereses están comprometidas por características pues del sistema que lo habitan. Entonces,
Puede que a nosotros nos gusten más unos medios de comunicación que otros, pero siempre existen pues ciertas cosas que generan de pronto una actividad diferente en zona lo siento, es que leo los comentarios y siempre me distraigo con eso, pero sigan comentando. Bueno, una actividad diferente es cuando, por ejemplo, los medios de comunicación justamente habitan desde el poder, habitan desde la economía. Entonces, no podemos pensar que un medio de comunicación sea completamente transparente porque pues tienen un sistema detrás de ellos. Entonces, por ejemplo, un medio de comunicación masivo, entonces se encuentran mayormente permeados y bajo el control de grupos económicos que disponen de ellos casi de su antojo. Entonces puede que el periodista no quiera decir tal cosa, pero pues viene una estructura detrás tan grande que pues lo va a obligar a decirlo, si no pues lo he hecho y pues está difícil conseguir trabajo. Entonces como que hay hartísima, o sea, pues hay como que poner en perspectiva todo eso. Y digamos que pues se genera como un panorama muy pues contradictorio, porque pues se supone que los medios de comunicación pues digamos que se supone que son los que transmiten, que garantizan, están al servicio de la ciudadanía para que pues ésta se informe, pero pues digamos que termina siendo como imposible ignorar que ellos están limitados por aquellos que poseen el capital para hacerlos funcional y pues como tal, este capital genera como unos intereses en específico y genera como unos espacios creados y auspiciados por las élites, pues como tal del sistema capitalista. Entonces, digamos que estos espacios de lucha pues han sido como parte también, o sea, puede que sean un espacio de lucha, pero también pueden ser parte del control político. Entonces es demasiado dicotómico cómo se da esta relación. Siguiente. Bueno, se me está yendo el tiempo. Entonces digamos que intentando ser muy breve, los medios de comunicación, pues, cómo están actuando sobre la formación de nuestros propios prejuicios. Digamos que, pues, los medios de comunicación terminan siendo unos actores que contribuyen como tal a la formación de la opinión pública, pues, bajo una lógica del mercado, y pues es frecuente que los distintos medios de comunicación, pues, como con esta interacción con la audiencia, busquen, pues, narrar los acontecimientos de una forma, pues, llamativa. Entonces, llamativa, impactante, les gusta jugar como con cositas así. Por ejemplo, yo les traía unos ejemplos que no sé si les alcancé a mostrar, pero el Cubo es el mejor ejemplo de todo, y es que llama con los títulos. Entonces, el que se me viene así a la mente es alias Tajada lo fritaron a balazos. Entonces, juegan justamente con estas cosas impactantes para la sociedad, chistosas y que también despierten sentimientos. Entonces, esto es en la búsqueda de, pues, tener más audiencia. Entonces, muchas veces ellos usan términos muy específicos para que exista la ira, el odio y la indignación por parte de las personas que las están pues escuchando, leyendo. Entonces, pues los medios de comunicación presentan justamente una información pues como organizada de manera específica para transmitir al lector o al oyente pues una interpretación de los hechos que está dotada de valores, de juicios y de creencias específicas, los cuales van a condicionar completamente la percepción, y pues los oyentes, los que están detrás, o sea, leyendo este medio, van a terminar teniendo una percepción de la realidad diferente, más acoplada hacia el medio de comunicación. Y pues del mismo modo, pues ya sean, bueno, digamos que, ay, se me está acabando el tiempo, bueno, digamos que es muy común
que frecuentemente los medios de comunicación reproduzcan prejuicios y estigmas sobre algunas poblaciones. Entonces, digamos que en Colombia es frecuente que la población, por ejemplo, la población migrante, la racializada, en situación de pobreza, los estudiantes universitarios, las personas desmovilizadas, las personas que viven en zonas de conflicto y pues obviamente la población penada y pospenada sean estigmatizados completamente y pues terminen como siempre relacionados como con ciertas temáticas que de pronto no son en general de la población. En el caso, por ejemplo, ya de los pospenados, es que siempre los van a relacionar con el crimen y eso trae unas repercusiones. Entonces, bueno, sigamos. Como para... bueno, entonces digamos que acá les traía como justamente un ejemplo de esto y era como, esta es de una noticia del Día de la Visibilidad Trans, conmemoración de sus luchas e identidades y algunos de los comentarios ante esta noticia. Entonces, dice, no solo al gobierno no le importa, mucha gente no le importa, de hecho son un peligro, están matando a todos, no solo a los transformers, si matan al normal, imagínense al confundido. Entonces, vamos viendo cómo también nuestras propias redes sociales se convierten en espacios de odio y de estigma hacia otras poblaciones. La siguiente. En esta otra que nos toca a nosotros, es el del principio de oportunidad de Natalia Trujillo Nova, atentado al centro comercial andino, cuando hubo como este atentado grandecito. Entonces fue como que justo en lo que tengo subrayado, dice, fue estudiante egresada de la Universidad Nacional de Colombia, graduada como abogada y por esta condición conoce desde su interior la estructura y funcionamiento del Ejército de Liberación Nacional. Entonces ahí vemos como también pues empiezan a recaer sobre nosotros mismos. Acá algunos comentarios es como eso se sabe, de allá salen adoctrinados los estudiantes, eso no es nada nuevo, quieren tapar la verdad, pero la verdad sale a luz pública. No, pues los angelitos, los que no matan una mosca, tan ofendidos. Tamaño, bueno, X. Entonces, digamos que ahí empezamos a ver cómo ese impacto tan grande, cómo usan esas palabras para generar justamente como esta situación de inconformidad, de desatar ira, desatar también unos pensamientos bastante fuertes hacia poblaciones en específico. Siguiente. Bueno, es que trae hartas noticias, pero ya se me está yendo el tiempo. Estará la del motín en la Modelo, entonces las pruebas desconocidas de una noche de horror. Entonces fue cuando pues pasó todo esto del motín, cuando estábamos en pandemia, y dicen cómo estos guardianes hicieron en unas horas lo que la fiscalía no ha podido en décadas. Eso se llama justicia, deberían darles un ascenso, se lo merecían esos héroes de la patria, cuando le estaban disparando a los reclusos. Si vuelven a intentar fugarse, denles todo el plomo que necesiten, tienen el apoyo de la mayoría de los colombianos. Pues yo espero que, yo por lo menos no me siento en esa mayoría. Y bueno, entonces como que justamente es ver cómo ese impacto de los medios de comunicación pues en general en nuestra vida cotidiana y en absolutamente todas las poblaciones. Siguiente diapositiva. Yo creo, bueno, ya pasemos a la siguiente también. Entonces ya hablamos como, bueno, se me pasó ahí como una cosa y es como justamente, ya para finalizar, es que pues ya englobando todo hacia lo que hablamos acá en esta cátedra, que es el crimen, es que somos conocedores que justamente esta población penada y pospenada está sometida a múltiples prejuicios, estereotipos y estigmas que son constantemente reproductores de juicios, o sea,
Normalmente cargamos una serie de preconcepciones que están atravesadas por nuestra cultura porque también nuestros medios de comunicación y genera que pues pensemos que son sujetos inferiores y también empezamos a recaer como en una esta de que pareciera que no son humanos. Entonces lo vemos en estas noticias, en esa noticia que les alcancé a leer. Si quieres, pásate una diapositiva antes. En las que pues justamente pareciese como si no los trataran como seres humanos, pese a que obviamente existen una serie de consecuencias por por cometer un delito y todo esto, entonces digamos, pero tampoco se le pueden privar sus derechos. Entonces digamos que a consecuencia de esto la población pospenada ha sido pues una población severamente golpeada, ya que por las concepciones sociales se margina y se excluye y pues genera que tengan pocas oportunidades, dado que las personas suelen asumir que porque un individuo hubiese estado en la cárcel, este va a seguir delinquiendo o retomando su vida criminal y esto ocasiona como que las probabilidades de que los sujetos consigan un trabajo estable o para poder sustentarse como tal o garantizar sus necesidades, de hecho. Entonces, sea un hecho casi imposible y por ello al verse pues comprometida su subsistencia, pues terminan ocasionando como que muchas veces terminen la reincidencia en casos pues menores como pues puede ser el robo. Yo tuve la oportunidad de conocer como estos casos muy cercanos en los que pues muchas veces no hay como otra salida o no la ven porque se tapan los ojos y porque muchas veces en serio no ven como una forma de buscar nuevas alternativas. Entonces existe la baja empleabilidad, el rechazo social, la exclusión social, hay unas bajas oportunidades en continuar, ya sea con su educación, si querían seguir, también existe la marginalidad y pues también hay una persecución policial que genera como una serie de dinámicas deshumanizantes. Entonces, pues digamos que pues era un poco lo que les quería traer, pues ya finalmente también hablar sobre la importancia de los medios de comunicación y sobre las élites de la resistencia. Entonces, digamos que teníamos como este hecho de que los canales de información permiten transmitir un mensaje y lo que deberían ser herramientas al servicio del pueblo para garantizar el contrapeso político, pero tristemente se han convertido en una dicotomía en donde las élites y sus intereses se pelean pues para mantenerse al poder y pues también está como el otro lado, que es un espacio de lucha y transformación en el que podemos de pronto ver los medios de comunicación como una nueva alternativa y por eso últimamente las personas terminan informándose en otras redes, de hecho, que ni siquiera son los noticieros, porque los noticieros son gobernados por una élite. Entonces, pues ya, perdón que tuve que hablar un poco rápido y me confundí un poco porque estaba corta de tiempo. Pues no sé. Voy a leer un poco sus comentarios. No sé si Erika tenga algo que decirles. Creo que ya se acabó la clase. Sí, pues solo recordarles que la otra semana pues no hay clase, que les vamos a enviar el link de la película para aquellos que la deseen ver o que tengan el tiempo para verla. Y ya, que estuvo muy chévere la sesión de hoy, como siempre. Muchas gracias a todos los grupos que participaron y realizaron pues todas sus actividades con tanto empeño. Y muchas gracias a Tatiana. Nos quedaron los temas muy claros y fue muy chévere ese final, como verte como invitada de la cátedra. Muchas gracias.